La emigración económica a Europa. La década de los 60, 2 millones de emigrados. Cuando la década de los 50 avanzaba, la situación de España contrastaba fuertemente con la de los países industrializados de Europa, Alemania, Francia, Bélgica, Reino Unido, Suiza y Holanda. En esa década de los 50 se produjo un espectacular trasvase de trabajadores del campo que se trasladaron a las ciudades con su familia. Fue una época dura y triste que empujó a muchos a buscar mejores condiciones de vida en la emigración a Europa. El flujo migratorio se intensificó a partir del Plan de Estabilización del Gobierno español del año 1959, impulsado por el equipo tecnocrático que dirigía Ullastres, concebido como antesala de los planes de desarrollo, pero que forzó a numerosas empresas a cerrar o realizar expedientes de crisis con los correspondientes despidos de trabajadores que pasaron a engrosar el paro. Mientras que en España la endeble capacidad productiva arrojaba al paro a una parte de la población, en países europeos como Alemania se buscaba mano de obra que les permitiera seguir su alto ritmo de desarrollo. La necesidad de emigrar, sentida por los trabajadores, beneficiaba obviamente al Estado, lo que transformó las opiniones y actitudes ante el hecho migratorio. Llegados los años 50 del presente siglo, la emigración se veía desde los ámbitos oficiales de manera muy distinta. Una ley de 17 de julio de 1956 creó el Instituto Español de Migración, con la finalidad de fomentar y encauzar los movimientos migratorios hacia Europa. El régimen franquista consideró la emigración como una válvula de seguridad ante las tensiones sociales provocadas por el paro, la huelga y los masivos desplazamientos de las poblaciones rurales empobrecidas hacia las grandes ciudades. El hecho es que, estimulados por la necesidad de huir del paro o de un trabajo precario y unas condiciones de vida muy deficientes, y fomentando desde las instancias oficiales, entre 1960 y 1973 emigraron a Europa unos 2 millones de españoles, atraídos por los mejores niveles salariales europeos. Nuestros emigrantes a Europa apuntalaron de manera importante a la economía española sus remesas de divisas, hasta el punto de constituirse en el segundo capítulo en cuanto a ingresos de divisas de la balanza de pago. El primer capítulo lo proporcionaba ya en aquellos años el turismo. España ingresó a lo largo de los 60 cerca de 3.000 millones de dólares procedentes de los ahorros de los emigrantes. Este fenómeno produjo un impresionante aumento de los capitales y de la capacidad financiera de las cajas de ahorro y de algunos bancos. Hubo alguna caja de ahorros de provincias como de esta renta per cápita que adquirió una gran potencia, la de Orense, por ejemplo. Explotados y discriminados. En la estación de ferrocarril de Ginebra-Coravín, a las 4 de la madrugada, acababa de llegar un tren con pasajeros que descienden sin tener el aire de los viajeros habituales. Se hablaba castellano, portugués y gallego. Los pasajeros eran militares. Acababan de llegar de un convoy especial de trabajadores extranjeros a Suiza. A lo largo del día llegaron varios trenes. Cuando la policía estaba guiando a los militares a los locales de los primeros trámites, se encendieron los altavoces y la información iba dirigida a los militares. Hablaban de las duras condiciones de trabajo, de las viviendas indignas, etc. Esto ocurrió en la estación de Ginebra cuando un grupo de izquierdas se metió en la cabina de los micrófonos. Los autores fueron detenidos y sometidos a sanciones desagradables. Cuando llegan los trenes, normalmente los militares pasan por un control de aduana y uno médico. Después son recogidos por sus patrones y llevados a su destino. Los emigrantes han tenido que afrontar las duras condiciones. Eran explotados. Un emigrado en Bélgica afirmaba que la emigración había sido un mercado salvaje entre dos tipos de economía capitalista. Es una compra y venta de un país a otro, no teniendo en cuenta que eran personas. Lo único que interesaban era coger el máximo de beneficio. La protección de los emigrados. A partir de la Constitución de 1978, que responsabiliza al Estado de proteger a los españoles en el extranjero, se establecieron diversos mecanismos de protección social de emigración y refugiados. Mientras permanecen en la emigración en los años 70, se ha intervenido la tendencia en España de empezar a ser un país de inmigración. En 1980, la población extranjera en España ascendió. La migración sigue siendo una cuestión de España en la actualidad. Afortunadamente han cambiado la mentalidad y actitudes de los gobiernos europeos y de los organismos internacionales ante los emigrados. 4 organismos internacionales se ocupaban de la protección de derechos de los emigrados y de los refugiados. Estos organismos y la normativa internacional ofrecen a los emigrados y a los refugiados unos cauces de defensa a través de los que pueden exigir ser tratados como seres humanos y no como una simple mano de obra. ¿Quiénes? ¿De qué regiones? ¿A qué países? La llegada de migrantes a las estaciones centroeuropeas es un espectáculo al que no se puede asistir. La sensación que producen los hombres de aspecto campesino es una mezcla de indefensión y fatalismo, de seguir el destino. Sino directamente los patronos, los organizadores, las organizaciones estatales, caritativas y alguna vez también las asistencias sociales. De la estación se suele pasar a las empresas si es que el centro de trabajo se ha comprometido a suministrar alojamiento. En estos términos describía la llegada de los emigrantes españoles a Europa el periodista español Guillermo Díaz Plaja, que en 1974 estudió la situación de los emigrados españoles durante varios meses en Alemania, Francia y Suiza.
Aquellas personas eran trabajadores poco cualificados de la construcción, de la industria o los servicios en pequeñas empresas o negocios familiares, o trabajadores del campo. Gente por lo común de bajo nivel cultural. Por lo general eran gente joven, predominio de hombres con buena capacidad de potencial de trabajo, ya que se decidían a emigrar los más capaces e inquietos. El número de mujeres emigradas en la década de los 60, lo que contrasta con la emigración española transoceánica de comienzo de siglo, que fue esencialmente familiar. No era raro que andaluces, extremeños, campesinos castellanos que habían emigrado primero a Madrid, Bilbao o Barcelona dieran más tarde el salto a Europa. Las razones que les llevaban a la emigración eran el paro o la inseguridad en el empleo, situaciones en las que no podían sacar adelante su familia. Los emigrados a Suiza y el Reino Unido procedían con mayor proporción de Galicia. La emigración a Alemania se nutrió fundamentalmente de extremeños y andaluces, y los que se establecieron en Bélgica procedían sobre todo de Asturias. El difícil de retorno, los que se quedan. En la emigración de comienzo de este siglo, los españoles que se iban a América lo hacían con la intención de establecerse allí indefinidamente, con la idea de volver triunfantes al cabo de muchos años. Los emigrantes de los años 60 a Europa veían en cambio la emigración como un remedio inmediato a sus problemas económicos y laborales, que esperaban dejar solucionados en pocos años mediante el ahorro que les permitiría comprar el piso que anhelaban o establecer el pequeño negocio que les diera para vivir. El retorno ha sido y lo sigue siendo la más profunda inspiración de los emigrados a Europa. Para hacerlo pronto posible ahorrarán hasta límites inverosímiles. La dura realidad terminaba imponiendo a la mayoría de los emigrados al permanecer más tiempo del que inicialmente pensaban, porque se producía un desajuste entre lo que pensaban ahorrar y lo que realmente podían ahorrar. A partir del año 1974 y hasta 1980, la crisis derivada del encarecimiento del petróleo redujo progresivamente la salida y alentó los retornos de inmigrantes, que de nuevo se incrementaría a finales de los años 80 hasta el momento actual. A finales de 1993 la población española que vive en Europa ascendía. Estos emigrados no responden ya, en su inmensa mayoría, a la vieja imagen del inmigrante esperando el tren o el barco junto a una vieja maleta atada con cuerdas.